Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinón. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Esto es una iteración del podcast Cápsulas Herenciales, el cual también pueden conseguir en su plataforma de podcast favorita. Cápsulas Herenciales es un podcast donde brindamos información útil para los latinos, información en español para latinos e hispanoparlantes en general, para ayudarte a ser mejor persona, mejor empresario y mejor emprendedor. Esperamos que esta información te sea útil y en Dosis Doble extendemos, ¿no? Ahondamos un poco el mismo tema que compartimos cada semana en Cápsulas Herenciales. Sin más preámbulo, pues les pido que nos puedan acompañar por aquí, por el Facebook. Tenemos el Facebook, el Instagram, el YouTube y el LinkedIn, si quieren seguirnos. Y pues vamos a hablar ahora de historias legendarias de servicio al cliente. Antes de ir en cada historia, yo creo que con el desarrollo del Internet y la era de la hiperconectividad, cada vez más es más relevante la satisfacción del cliente, porque digamos que hace 20, 30, 40 años, si tenías una mala experiencia con una empresa, con un restaurante, con una marca, ¿a cuánta gente le podías decir en realidad? No había internet, no había teléfonos celulares. ¿Qué le ibas a decir? ¿A 10, 5, 20 personas máximo? Pero ahora cualquiera tiene a su disposición cientos, quizás miles de personas al momento de levantar un juicio acerca de una experiencia con una marca o una empresa. No solamente eso, no, inclusive gente que no tiene a lo mejor el número de seguidores o el número de gente que lo apoye, que la siga, pueden crear estos posts que se pueden convertir en virales y ahora llegan a millones de millones, aunque esta persona técnicamente no tuviera esa capacidad y ese acceso. Eso es correcto. Estoy recordando cuando hablamos de la parte de Navidad, de marketing navideño, hablamos de esta señora que cuando fue a Starbucks, el barista le escribió perra en el vaso. Por más que esa persona tuviera contactos, no tenía los 150,000, 200,000 personas que vieron la historia. Sencillamente, esa historia de ella, de su universo personal, fue tan notable, tan remarkable, diría Seth Godin, que hizo eco. Fue, digamos, republicada por canales de televisión, por blogs, por YouTube, etc. Y insisto, eso hace 30 años no habría pasado. O sea, si tenías una mala experiencia con una empresa, era muy difícil hacer una campaña masiva que pudiera afectarlos a ellos de alguna manera. Ahora no. Ahora las consecuencias de las acciones de la empresa son básicamente inmediatas. Así es, son inmediatas y pueden realmente causar mucho daño, pero hoy seguimos hablando entonces de historias de éxito del cliente. Vamos a cubrir la primera historia que tenemos. La primera historia, en la cápsula gerencial que salió este lunes pasado, la primera historia, ambas son acerca de la empresa Lego. La primera es acerca de un chamo que sufre de síntomas, bueno, sufre, sí, aún, de síndrome de Asperger. Esta historia es del 2012. El chamo estaba enamorado de un set de Lego llamado el Tren Esmeralda. Él estuvo ahorrando 2 años, lo que le daban en cumpleaños, en Navidad, etc. Y cuando ya tenía los $100 para comprar el tren, ya Lego había descontinuado el tren. Ya no lo vendían directamente. Ahora lo vendían solamente coleccionistas y ya no costaba $100, costaba 250. Entonces el pobre chamo había pasado precisamente año y pico, casi 2 años ahorrando y ahora no podía comprar el Lego.
El chamo, el padre le aconseja al hijo que escriba una carta a Lego contándole su predicamento para ver si le pueden vender uno, porque contando con que Lego debe tener su bóveda con todos los sets. Cuando Lego recibe la carta, la respuesta de Lego fue que enviaron el set gratis, con una carta dándole las gracias por ser un fanático tan esmerado de Lego, felicitándolo porque siendo un chamo que entre 10 y 12 años lo que hizo fue ahorrar para comprar un Lego, o sea, tratando de comprarse él su propio Lego. La carta de Lego al chamo fue muy bella y los padres del chamo grabaron el momento cuando él abre la caja. Ellos no le dijeron qué era, él agarra la caja, la abre y ve que es el Lego y lo levanta así con alegría. Ellos subieron ese video a YouTube y el video tiene más de 1.800.000 vistas. El que subió el padre, sin contar, por supuesto, que muchos canales de televisión y canales locales digamos, reportaron esta historia y mostraron ese video también. Es decir, que el alcance de ese gesto del Lego, que les costó el enviar la caja, ese gesto impactó, asombró y maravilló a millones de personas alrededor del mundo, prácticamente sin gastar nada. Y es precisamente el primer ejemplo que se me vino a la mente cuando estaba haciendo la investigación era ese, porque el costo-beneficio es increíble. Lo interesante es que si tú le preguntas, estoy seguro, a la gente de Lego de atención al cliente, no es que ellos calcularon, ok, si le enviamos esto, van a recibir 1.800.000 vistas. No, ellos vieron una oportunidad, vieron un cliente que tenían ahí de por vida. Cuando tienes un chamo que entre 10 y 12 años está ahorrando su dinero, todo su dinero, para comprar un set de Lego, tú no sabes cuánto habrán gastado ya sus padres en Lego. Lo mínimo que puedes hacer es tratar de mantener a ese cliente feliz. Pero al hacer eso sin proponérselo, se volvieron virales, cuando no era algo tan común. Ahora hay muchas cosas que son virales por diseño, pero estamos hablando que esto fue en el 2012. De hecho, yo tuve mi historia con Lego, en la cual nosotros compramos un set y al set le faltaban 2 piezas. Okay. Y no estaban. Y yo mandé un correo, eso fue probablemente después del 2012, mandé un correo a Lego y Lego no recuerdo cuál fue el tiempo de respuesta, para ser honesto, pero respondieron, mandaron las 2 piezas por correo con una disculpa. O sea, y no era la pieza. Entendemos que eso es un proceso industrial y punto, ¿no? Estás en mute. Es un proceso de millones y millones de piezas al día. Correcto. Pero el hecho de que tú les escribas y les digas, me faltan estas 2 piezas y estoy trancado en el paso 25, y alguien se tome el tiempo de leer ese correo, entender cuáles son las piezas que te faltan de la página 25, ponerlas en un sobre y enviártelas, vale mucho para la compañía. Claro, y en el caso de Lego, hace poco volví a ver el documental de la casa de Lego, y ellos tenían una frase, una especie de eslogan que era algo así como "Only the best is good enough". Solo lo mejor es suficientemente bueno para nosotros, o aceptable para nosotros. Y era, tú cuando investigas acerca de Lego te encuentras con ese tipo de cosas en todas partes. Si te fijas, ellos no hacen, por ejemplo, juguetes de guerra, porque precisamente no quieren dar ese mensaje. La segunda historia de Lego era un chamo llamado Luca Abs, que él era fanático de la serie Ninja Go, que son unos Lego Ninja. En Navidad, él recibió un ninja azul que se llama Jay. Él estaba muy feliz. Un día va al centro comercial con su papá y dice que se va a llevar el muñequito de Lego. El papá le dice que no lo haga porque se le puede perder. El chamo no le hace caso, se lo lleva en el bolsillo y en efecto se le perdió.
Eso nunca le ha pasado a ningún padre. No, jamás. No habemos algunos padres que compramos juguetes repetidos solo por si acaso. No, tampoco, eso nunca ha pasado tampoco. Entonces, bueno, el chamo, el papá le comenta también, le dice, bueno, pero, ok, le dice, no sé, como que cuéntale a Lego lo que te pasó, a la empresa. Y ellos le escriben una carta a Lego y Lego les responde y la persona de servicio al cliente le dice a Luca, al niño, mira, hablamos con Sensei Fu, hablamos con el Sensei, o sea, hablaron con un personaje de la serie y el personaje de la serie dijo que, bueno, que como eras un buen chamo te íbamos a enviar otro, pero que tenías que cuidarlo y escuchar a tu padre de ahora en adelante. Entonces fíjate cómo se metieron con Sensei Wu, o sea, mantuvieron la mística del asunto y otra vez generaron una historia a un costo prácticamente nulo. Y una vez más, no estás persiguiendo esa viralidad, sino que estás dándote cuenta, oye, qué nota, este chamo, le encantan los Legos de Ninjago, ok, vamos a enviarle uno y jugamos con la fantasía de los personajes. Y una vez más, millones de personas leyeron la historia en internet. Sí, correcto. Y Lego en eso es una de esas compañías que es increíble a nivel de ese soporte, a nivel de esa atención al cliente, ¿no? Y tienen, pues obviamente, muchas historias de ese tipo porque realmente se dedican a prestar atención a ese fanático. Hay una historia, esa no la tengo, no la incluí en las cápsulas del lunes ni de esta semana en general, porque no era una historia, era al revés, era una historia, no era una historia de buen servicio al cliente, sino una historia de mal servicio al cliente que el reclamo de la persona afectada fue visto por más de 50, 60 millones de personas en YouTube. Y fue con United Airlines. Era un músico, el músico tenía una banda, no era una banda muy grande ni muy importante, pero estaba viajando de una ciudad a otra con su guitarra. Él mira por la ventana del avión, como están metiendo el equipaje y ve que están tirando su guitarra para arriba y para abajo, o sea, le están cayendo prácticamente a golpes a su guitarra, ¿no? En efecto, cuando ellos aterrizan, él revisa y su guitarra está rota. El tipo era un músico y escribió una canción que se llama United Breaks Guitars. United rompe guitarras. Y él hizo un clip de la canción, hecho con las uñas, pero entretenido. Y es toda la historia de cómo le rompieron su guitarra. Y el video arranca a pasar, como te dije, él es músico, tiene una banda, pero esas han sido sus canciones más escuchadas, han sido esas. Lo han contratado para dar charlas acerca de atención al cliente. Cuando ya llevaba 10,000 vistas, United lo contactó como, bueno, para darle como un crédito para la guitarra. Y él dijo que no, y luego le volvieron cuando iba pasando 50,000 personas, 100,000 personas, United lo seguía tratando de contactar para decirle, quita el video y te damos plata, ¿no? Pero el tipo terminó el video, fue visto por cientos de millones de personas y no sé si tuvo que ver, pero ese año United perdió cientos de millones en valor de acciones. Estoy seguro que no es por esta historia, pero esta historia te puso en el radar de manera innecesaria. Y el video es muy cómico, ¿verdad? Es una historia, o sea, está relatando lo que nos ha pasado a muchas personas con las aerolíneas, pero él lo puso en un videoclip y ha sido visto por millones de personas. Cuando buscas en YouTube, United Break Guitars, tienes 3 capítulos, porque cada capítulo, como lo seguían viendo más personas y United seguía tratando de callarlo, él volvía a hacer otra y volvía a hacer otro. Y de hecho, las aerolíneas sin duda es una industria compleja porque las buenas historias no siempre pasan, pero las malas historias salen, ¿no? Como en muchas industrias. Las cosas buenas que hacemos dentro de las empresas, dentro de los pymes,
salen poco. Las cosas malas que nos pasan se riegan. Entonces, y es parte de esta historia de entender la importancia de la historia de atención al cliente, de entender por qué son importantes, de entender dónde está la influencia positiva y negativa que pueden generar, porque el daño que una de esas experiencias negativas puede generar va a tapar el bien o las cosas buenas que esta organización ha hecho por mucho tiempo. Sí, la escala no es 1-1. La escala ni de cerca es 1-1. Es decir, si tú crees que una buena acción si tú crees que maravillar a un cliente va a ser suficiente para equilibrar la queja grande de otros clientes, olvídate, es una relación como de 15-20-1. Y quizás mucho más, porque inclusive la gente tiende a ver más las historias negativas que las historias positivas, aunque las pongas lado a lado. Claro. Hay una aerolínea canadiense, no recuerdo el nombre, pero ellos en Navidad siempre hacen alguna acción alguna acción grande para ayudar gente. Y se ha vuelto una tradición de ellos y cada año hacen algo nuevo y siempre es impresionante. Hablando de aerolíneas, y bueno, antes de eso, una vez más, esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Tenemos este podcast, estamos también en YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. El podcast Cápsulas Gerenciales y el podcast Cápsulas Gerenciales Dosis Doble salen todas las semanas y están disponibles en todas las plataformas de podcast. Cápsulas Gerenciales sale todos los días, de lunes a viernes, y son cápsulas de 5 minutos o menos, donde comparto información con ustedes que los puede ayudar a ser mejores personas y mejores empresarios. Cápsulas Gerenciales Dosis Doble sale todos los jueves, excepto en un par de semanas donde vamos a salir el martes, porque el jueves cae Día de Acción de Gracias, y ya que más del 70% de la gente que nos escucha está en Estados Unidos, no tiene como mucho sentido no atender a nuestro propio público y ponernos de valientes a tratar de competir con el pavo y las no tortas. Vamos a competir ni con el pavo ni con Santa Claus. No, jamás. Hablando de aerolíneas, tenemos 2 historias buenas de aerolíneas. La primera arranca con una tragedia. Un señor llamado Mark recibe una llamada un día de que su nieto está en coma porque su yerno le cayó a golpe. Y al día siguiente lo van a desconectar. O sea, no hay cómo salvar al nieto del señor Mark. Él tiene que llegar al día siguiente al hospital para estar con su hija al momento de que desconecten al nieto. Llega al aeropuerto de Los Ángeles como 3 horas antes, pero hay mucha cola entre seguridad, check-in, todo, para cuando él termina ya de pasar seguridad y él está corriendo con los zapatos en la mano hacia la puerta, ya llevaba 12 minutos de retraso. Y en su cabeza, claro, él iba corriendo y llorando porque él pensaba, perdí el vuelo y no voy a poder acompañar a mi hija. Pero cuando llega al puente, a donde va a subir el avión, a la puerta, lo están esperando ahí todavía. Y él le da las gracias a todo el mundo y cuando entra en el avión, al entrar al avión está el piloto. Y él le da las gracias al piloto y el piloto le dice, este avión no se iba a ir sin mí y yo no me iba a ir sin usted. Y a ellos él había explicado la historia en el check-in y el piloto dijo, yo lo espero. O sea, y una de las cosas que yo recalco es que el atrasar un vuelo de manera unilateral es una decisión que puede ser muy costosa para un piloto, financieramente y hasta el trabajo. En este caso era Southwest, y cuando Southwest escucha la historia, más bien lo felicitaron, porque Southwest de hecho tiene varias historias interesantes de servicio al cliente. La otra historia fue con una aerolínea llamada Frontier, donde ellos iban en un vuelo, creo que era así como de Michigan a otra ciudad, había mal tiempo, tuvieron que desviarse, un vuelo que normalmente tomaba 3 horas, tuvieron que desviarse, aterrizar, en total ya llevaban 7 horas y todavía no estaban ni cerca, porque tuvieron que aterrizar en otra ciudad y esperar ahí en la pista, y no estaban todavía ni cerca de llegar. Ya el vuelo de 3 horas había durado 7, la gente estaba fastidiada dentro del avión, cuando de repente llega un tipo con 30 pizzas.
al avión. Y resulta que el piloto había comprado de su bolsillo 30 pizzas para repartir entre los pasajeros para ayudarles a pasar el mal rato. Los pasajeros agarraron y tomaron fotos, videos, lo pusieron en Facebook. Fue toda una ocasión para ellos. Y una vez más, fue un acto unilateral del piloto que se vio reflejado en las redes sociales y en televisión mucho más allá de lo que fue el costo. Y eso es para mí lo más interesante. Si tú tratas de calcular cuánto te habría costado invertir, ni siquiera para lograr el impacto emocional, solamente para lograr que estuvieras en el top of mind, solamente que te vieran y hablaran de ti, lo que habrías tenido que invertir en marketing es incalculable. Sí, yo tengo mi historia con la aerolínea. En mi caso fue con American Airlines. Yo estaba de viaje de trabajo y mi hijo se enfermó. Estaba hospitalizado, inconsciente. Y cuando yo llamé a American Airlines, me llaman a las 3 de la mañana. Yo llamo de American Airlines y le digo, me está pasando esto, necesito llegar a Indianápolis. Y la persona de American me dijo, no tengo manera, por el sistema y la velocidad del sistema y cómo funciona, de hacerle el cambio de boleto para que usted pueda llegar con boleto seguro, porque no tenemos estábamos muy cerca de tiempo. Pero si usted llega, yo voy a llamar a la ventanilla del aeropuerto de North Carolina para que lo estén esperando y le hagan el cambio en taquilla, si lo pueden hacer, pero por teléfono no. Claro. Me fui yo corriendo al aeropuerto y efectivamente en lo que llegué yo al aeropuerto a las 5 de la mañana, iba a empezar a explicarle a la persona en la ventana y me dijo, sí, su caso lo conocemos. 5 minutos después, y además me ayudaron a pasar seguridad, me ayudaron para asegurarme de que yo iba a montar en el vuelo. A lo mejor no lo hizo en las redes sociales, no llegó a las redes sociales, pero sin duda alguna marcó para mí personalmente, para mi familia personalmente, una experiencia con esa aerolínea en la cual probablemente si yo tengo que elegir entre volar por American o volar por cualquier otra, vuelo por American. Claro, y fíjate que aun cuando no haya sido algo que llegó a las noticias, tú seguramente se lo contaste a todo el mundo, en este momento se lo estás contando a la gente que nos escucha. Es decir, que de una u otra manera, esa acción que ellos tomaron, que fue un gesto contigo, es algo que les sigue generando a ellos un beneficio en materia de agradecimiento y lealtad años después. Y es una buena inversión. Incluso si lo quisieras ver desde el punto de vista económico, sencillamente es una buena inversión cuando tienes un gesto así para tratar de maravillar a tus clientes. Como le pedí, por cierto, también a la gente que nos escucha y nos sigue en Facebook e Instagram, si ustedes tienen alguna historia buena de servicio al cliente, por favor envíennos en los comentarios aquí a través de Facebook, en el live video. O si ustedes tienen o hacen algo o han hecho algo con su empresa donde maravillaron a un cliente y qué sintieron al respecto. Así que cuando quieran, los comentarios serán bienvenidos, ¿ok? Vamos ahora a hablar de hoteles. En la cápsula del miércoles de ayer, mencioné 3 ejemplos de hoteles que se destacaron en servicio al cliente. Y hay muchos porque, de hecho, en el caso de la hotelería, es prácticamente eso lo que tienes que hacer. Es difícil, muy difícil que compitas en tamaño de cuarto, tamaño de cama, si hay o no hay piscina. Es decir, el estándar hotelero es tan duro, tan similar, que para poder destacar tienes que brindar una experiencia distinta. En este caso, la primera historia viene del Hotel Índico en Asheville, Carolina del Norte. El señor Adam Toporek y su esposa hicieron una reservación para el hotel. Cuando el señor llamó para hacer la reservación al hotel, él mencionó, sí, bueno, queremos ir allá porque es nuestro aniversario. Perdón, que es porque es el cumpleaños de mi esposa y queremos irlo a pasar allá. Claro, él está conversando. Él no está diciendo, esto es, digamos, algo que estoy pidiendo un servicio específico. No, no, sí, vamos a ir por allá porque es el cumpleaños de mi esposa. Cuando llegan, en el front desk le dicen, mira, hay un pequeño retraso en su cuarto. Por favor, esperen aquí en la recepción.
Luego al señor Toporek, el recepcionista lo llama aparte y le dice, mire, el señor Toporek, el retraso es porque, como es el cumpleaños de su esposa, pues estamos terminando de decorar el cuarto con unos globos y un letrero de feliz cumpleaños. Y bueno, ese es el retraso. Y el tipo asombrado, porque él de verdad no lo dijo con ninguna intención, él lo mencionó de paso, pero el personal de recepción vio ahí una oportunidad para maravillar al cliente. Eso me dice a mí mucho del personal y de la gerencia que crea un ambiente humano tal que la gente puede tener esos gestos. Y bueno, de hecho el señor Toporek estaba ahí, compartió esa historia en su blog y ha sido leída por miles de personas. Yo la he leído, la he compartido, la he usado en el programa de radio, así como yo, mucha gente la ha usado. Y creo que eso es un elemento fundamental. Cuando tú ves una acción de este tipo, de maravillar al cliente, tú sabes que hay un equipo detrás que tiene un medio ambiente laboral que estimula hacer estas cosas. Y eso es quizás uno de los elementos que se olvida de parte de los gerentes. Sí, es una cosa bien importante. Estoy de acuerdo que el hotel como industria es una industria muy competida, pero a veces son cosas muy simples lo que hay que hacer para marcar esa diferencia y para dejar esa memoria agradable en la mente de las personas y hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de actitud y tú no sabes quién eres, ¿no? Yo tengo una historia con Marriott. Yo fui a Miami y llegué sin reservación. Pero iba regularmente en esa época y de trabajo y siempre llegaba al mismo hotel. Simplemente me equivoqué de hotel, hice la reservación en otro. Y llegué a mi hotel. El hombre me ve y me dice, no tiene reservación. Dice, no te preocupes. Él me buscó en el sistema, él averiguó dónde había hecho la reservación, canceló sin penalidad, me hizo la reservación en el correcto, hizo todo. Entiendo, en ese caso yo era un cliente más regular de ellos que no. Pero esa simplicidad, inclusive me dijo, mira, déjame resolverlo de este lado. Una vez que me encontró donde había hecho la reservación mal, me dijo, vete, siéntate ahí, ahorita te llamo en lo que lo resuelva. Pero esas cosas, entender cuando tú tienes un viajero regular, en mi caso un viajero frecuente, y ofrecer ese adicional de servicio, ese adicional de beneficio, cuando entiende que la persona a lo mejor está cansada, etcétera, ha viajado, son cosas que al momento de tener que tomar la decisión a dónde vas a llegar, tú creas una lealtad que no se rompe por 20 o 30 o 40 dólares la noche. Eso es correcto. Y estudio tras estudio revelan que la gente está dispuesta a pagar más si va a recibir un buen servicio. Es una verdad de los negocios. Y precisamente, normalmente es algo que no cuesta nada o casi nada. Es un gesto, es un detalle, es un acto de mera humanidad, pero es enormemente apreciado. Y viceversa. Hay momentos donde incluso, porque me pasó una vez también aquí, contando quizás el otro lado, con una empresa de cable acá que se llama Telvo, donde ellos me hicieron unos cobros indebidos. Yo me quejé y en efecto me devolvieron el dinero, pero la interacción fue terrible. Fue tan terrible que mi feeling era así, me devolviste el dinero, pero me hiciste pasar un mal rato. Tuve en cambio, una historia similar de un cobro indebido con la empresa de electricidad. Cuando yo fui a la de cable, me atendieron casi de una vez, pero mal. Cuando fui a la de electricidad, tuve que esperar como hora y pico en fila, pero cuando me atendieron, la señora demostró profunda empatía, apoyó, ayudó. Y yo digo, cuando lo menciono en el programa, ambas empresas honraron su deuda.
ambas empresas de una u otra manera gastaron un dinero, pero una de las dos me atendió bien y crea una buena memoria, mientras que la otra, sí, me devolviste el dinero, pero en el momento en que para mí tuviera sentido cambiar de esa empresa de cable, lo haría sin ningún dolor, porque no me sentí bien atendido. Hablando de grandes equipos, quiero saludar a la gente de JRA, acá en Buenos Aires, una empresa de limpieza mayormente conformada por latinos, que le hacen servicio a medio mundo aquí en la isla. Y yo estaba contando esta semana en Facebook, mencioné que un día yo iba saliendo del gimnasio a las 6:20 de la mañana, o sea, por casualidad me paré a las 5, me fui de una vez, salgo y me encuentro a dos mujeres y un hombre latinos con el uniforme y estaban hablando de qué producto de limpieza usar, cómo limpiar mejor la ventana y se veía de lo más natural, lo más normal, pero desde mi perspectiva lo que yo vi, y lo comenté así, por eso lo felicito, es que había un equipo de personas que no eran los dueños, eran los empleados, que a las 6:20 de la mañana estaban allí esperando para que abrieran los edificios que iban a limpiar, no estaban quejándose de la hora, no estaban echando cuentos de deportes ni de música, estaban hablando de cómo hacer mejor su trabajo. Y eso yo los felicité y los vuelvo a felicitar por acá, porque eso es una de las cosas que me renueva el orgullo de ser latino. Y queremos tratar de compartir historias como esa cada semana, aparte del tema que hablamos, que en este caso es el de historias legendarias de atención al cliente. Así es, y que si tienen esa historia que pueden compartir con nosotros, nos pueden compartir en Facebook, en LinkedIn, y con muchísimo gusto las compartimos. Yo he contado, y ya lo conté aquí en el podcast, ¿no? Mi diferencia entre mi relación con Apple y con mi Surface, ¿no? Mi suegra quería un Surface, compramos el Surface, Surface dejó de funcionar, yo lo llevo a la tienda de Microsoft y la respuesta es, se murió el disco duro, tiene que comprar una nueva, y no hubo solución, no hubo interés, no es mi problema. En cambio, nosotros teníamos un MacBook Pro, que tenía un recall por un teclado. Okay, un problema con el teclado. Yo lo llevo, ya no estaba en garantía, era tan viejo como era, o sea, en años era tan viejo como podía haber sido ese Surface. Lo llevamos a la garantía del teclado, ellos se lo llevan, me la entregan y algo no está pasando bien con la máquina y sale el gerente y me dice, la vamos a revisar de inmediato, tiene que volver a venir. Lamentablemente no te pone respuesta ya, nos va a tomar 2 o 3 horas. Digo, mira, yo vengo mañana en la mañana porque hoy o en la tarde no puedo. Llego el día siguiente en la mañana, doy mi número de caso, el hombre ve la pantalla así, abre los ojos y se va para atrás y viene un gerente en corbata, creo que es el único fulano en corbata que está en el Apple Store, okay, y me invita a sentarme en una mesa y me dice, mire, tuvimos un problema con su máquina, cuando conectaron las tarjetas, las conectaron mal y se fundió. Okay, y me le quedo yo viendo así como diciendo, y ahora, y me dice, su máquina es una máquina que tiene 4 años, okay. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, si a usted le parece bien, es que le vamos a dar la misma máquina, pero del año corriente. Y cuando esa máquina la habíamos comprado, mi esposa había decidido comprarla color dorado. Okay, y entonces le digo yo, oye, ¿no me la puedes cambiar por Space Gray? A lo cual el hombre me dijo, tengo que averiguar, pero si me da un chance hay una alta probabilidad. Y efectivamente fue para atrás, 5 minutos, volvió con mi caja de Space Gray, sin preguntas, Pero ¿qué sucede? La experiencia era una catástrofe. Sí, yo tenía backup, yo entiendo mucho de tecnología. Si tú no entiendes nada de eso, es una catástrofe porque tú llevaste una máquina que probablemente no tenía backup porque simplemente le ibas a cambiar el teclado, algo de rutina. Y de repente te encontraste con eso. Pero la reacción de Apple fue tan buena, ¿okay?, que en vez de yo estar molesto por todo el problema que iba a ser restaurar y buscar el backup y volverlo a instalar, fue algo que simplemente yo salí maravillado y moví y sigo comprando productos Apple. En cambio, he comprado un Surface. Que fue el primero y el último. El primero y el último, correcto. No, eso es por ejemplo, y hay veces que una historia, la oficina en donde yo trabajo ahorita
exactamente al lado hay un pequeño restaurante llamado Peanuts, que la comida es muy buena. Pero una de las personas que atiende ahí, de verdad, está como brava con el mundo. Y si yo no tenía mucha hambre, de verdad no hubiese ido ahí hoy en la mañana. Pero hoy fui y estaba otra persona, era una señora, hablaba muy bien español, no sé si era latina o si era de Bonaire, pero el asunto es que ella me dice que iba a tardar 5 minutos la comida y se tardó un poquito más porque algo faltaba y la señora le puso extra de todo. O sea, le empezó y le metió como, no sé, como 30% más de comida al plato por un retraso de 3 minutos. Y me decía, no, le puse esto y esto porque disculpa el retraso. Y yo así como... Y también yo sabía porque lo supe en la mañana, que esa misma mañana ellos habían tenido, aquí hubo una lluvia muy fuerte ayer, y temprano en la mañana el restaurante estaba cerrado porque tenían como 2 centímetros de agua en el piso. O sea, no había sido un día fácil para ellos. Si había un día que tenían derecho a tener un retraso en la cocina era hoy. Pero la señora no usó eso como una excusa ni nada, sino que dijo, no, mira, disculpa el retraso, insisto, como de 3 minutos. Y le pusimos un poquito más de esto y de aquello. Y yo dije, esta señora le hizo offset o balanceó la ecuación de la otra persona que me atendía. De hecho, ahora yo pienso que cuando yo me asome, si veo que está ella, es mucho más probable que compre. Lo cual antes no había ocurrido. Y eso exactamente es una de las diferencias. Cuando tú das ese tipo de diferencias, y no es la cucharada extra de comida o lo que sea, es la atención al detalle, cometimos un error y vamos retrasados, yo he sido un día terrible, pero en vez de pagarlo con el cliente, vamos a ayudar al cliente a que el cliente se quede contento y se vaya con una buena experiencia. Correcto, correcto. La segunda historia, quiero compartir una segunda historia de hotel. Esto ocurrió en el Hotel Gaylord Opryland en Ohio. Una señora llamada Christina McNemany era huésped regular del hotel y una de las cosas que le gustaba del hotel era el reloj despertador porque tocaba una música como de spa, una música suave. Esa señora iba todos los años ahí porque ahí siempre era la conferencia de la empresa. Le gustaba tanto ese reloj despertador que en el Twitter un día le escribió al hotel, al Twitter del hotel, preguntando dónde podía comprar ese modelo de despertador. El hotel le respondió que lamentablemente ese modelo no estaba a la venta al público, sino que el fabricante solamente lo vendía directo a los hoteles. Bueno, Christina McMenemy se resigna a no tener su despertador. Cuando llegó la fecha de ir de nuevo al hotel para una conferencia, entra a su habitación y ve que hay 2 radios despertadores y una nota del gerente. Y en la nota, después de meses, y en la nota el gerente le dice, gracias por escoger el hotel, te estamos regalando estos 2 despertadores porque sabemos que te gustan y porque eres un cliente que ha venido muchas veces. Bueno, Cristina les respondió por Twitter, esa noche en la conferencia le contó a todo el mundo y le ha contado a todo el mundo una y otra vez el gesto que estuvo este hotel. Y una vez más, para mí tiene que ver con aprovechar esa oportunidad. Y es cómo haces para entrenar un equipo que tenga esa sensibilidad de detectar esa oportunidad donde tu cliente te está diciendo que es importante para ellos. Y incluso cuando esto no es, como dicen en inglés, rocket science, esto no es algo terriblemente intelectual y difícil, yo veo muy pocas empresas que lo hagan. Mira, como una persona que trabaja con pymes consistentemente y que trabaja y que tiene trabajando y entrenando y ayudando a entrenar ventas, marketing y atención al cliente por muchos años, una de las cosas que se ve mucho es una simple desconexión entre la gente de atención al cliente y los dueños del negocio. Y cuando tú creas esa desconexión, simplemente esos momentos de maravillar se pierden. Yo tengo un conocido amigo, cliente, que él tiene una cita en su correo electrónico, ¿okay? En la cual dice, él es el CEO de la compañía, en la cual tú puedes hacer una cita con él, no en cualquier momento, entiendo que es bajo ciertos criterios, pero
cualquier persona a la cual él le haya enviado un correo, cualquier factura, cliente que reciba la factura de la compañía de servicios, tiene el chance de conectarse directo con el CEO, ¿okay? Y de compartir con él y hablar con él 15 minutos. Y yo pregunto, ¿cuántas compañías que uno conoce tienen ese acceso? Y no estoy hablando de largas corporaciones, estoy hablando de pymes. Yo trabajo con pequeña y mediana empresa y la gran mayoría de la gente, cuando yo cuento esta historia, se me quedan viendo así como diciendo, pero yo no podría hacer eso. No, al contrario. Tú necesitas hacer eso para poder mantener esa conexión. ¿Okay? Justamente en el caso de ellos hacen un producto que se llama Nozbe. ¿Okay? Es un task management, tienen dos productos, Nozbe y Nozbe Teams. Y gracias a esta conexión, él tuvo la oportunidad de cambiar el paradigma del software, porque él no entendía por qué ciertos clientes tenían tanto problema con el teléfono. ¿Okay? Porque él pensó originalmente, estamos hablando de años atrás, que el teléfono era el acompañante. Y lo que se dio cuenta era que había muchos de sus clientes, un número importante, que el teléfono era el aparato principal. Y eso cambió la manera de programar el software y la manera de que el software funcionara. Se dice sencillo. Nunca nadie hubiera entendido eso porque nadie se hubiera sentado a ver la data. La única razón por la que salió es porque esta persona como CEO se ha tomado el tiempo de entender cuáles eran las necesidades del cliente para poder satisfacerlas mejor. Claro, y es para mí una combinación de eso, de tratar de mantener el contacto con el cliente dentro de los parámetros manejables en su gerencia del tiempo como gerente. Pero lo otro es muy sencillo. Cuando tu equipo de atención al cliente siente que ellos no son importantes para ti como gerente, ¿cómo esperas que ellos vayan a sentir que el cliente es importante? Es una cadena de sentimientos. Si tú no haces sentir a tu equipo de atención al cliente que ellos son un elemento valioso, ese equipo no tiene muchas razones para hacer sentir bien al cliente más adelante. La tercera historia de hotel que tengo acá es en el Ritz-Carlton de Dubái, donde había una pareja que estaba hablando acerca de lo bonita que se veía la playa. Pero la mujer de la pareja estaba en silla de ruedas, así que solamente podía ver la playa de lejos. Pero un mesonero los escuchó mientras les servía la comida. El mesonero fue y habló con la gente de mantenimiento y al día siguiente habían hecho una rampa de madera y una especie de plataforma donde cabía una mesa para que la mujer pudiera cenar al lado del mar. El Ritz-Carlton es una empresa dentro de hotelería, es una de las empresas con mayor estándar de servicio al cliente y bueno, esto es uno de los ejemplos, donde ni siquiera fue algo que el cliente pidió. En este caso, la pareja solamente mencionó lo bonita que se veía la playa y el mesonero, no la persona de servicio al cliente, no el gerente, el mesonero, porque esto vino de arriba abajo, está en el ADN de la corporación, fue el que dijo, aquí hay una oportunidad para atender al cliente. Y como te digo, es algo que es curioso porque muchas empresas no hacen este tipo de cosas. Y, por ejemplo, mi esposa, ella canta. Y aquí en Bonaire el 14-15% de la economía del Producto Interno Bruto es turismo. Vienen más de 100,000 turistas al año a quedarse en hoteles. Y ella canta en los hoteles en la hora feliz. En 3 ocasiones, en 3 hoteles distintos, le hemos dicho a la persona que contrata el servicio, le hemos dicho, mira, dile a tu equipo de recepción, la gente que toma la información de ventas para programar las visitas de los... Es decir, cuando tú llamas y haces tu reservación, dile a tu equipo de reservaciones que una de las cosas que puedes hacer es, mira, el viernes tenemos la hora feliz. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es la canción tuya de tu matrimonio? ¿Cuál es la canción favorita de tu esposa? Si quieres, le podemos pedir a nuestro cantante que la cante ahí. Y entonces estás creando una experiencia única. Le dimos esa información a 3 hoteles y hasta el sol de hoy ninguno la ha usado. Y muchas veces ellos llegan y Vanessa se los pregunta en vivo
y a ella les canta y la gente es súper feliz. Pero imagínate lo feliz que habría sido si uno le hubiese podido dedicar esa canción a su pareja de sorpresa. Sí, y de vuelta son cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo en equipo de venta, una de las cosas que yo digo es, el equipo, el que vende, yo trabajo mucho con gente que hace software el vendedor tiene que entender el producto bien, porque muchas veces cometemos el error como pyme, como pequeña y mediana empresa, de mandarlos a soporte cuando en realidad el vendedor podía haber resuelto el problema. Entonces, en vez de darle una experiencia al cliente de 2 minutos de resolución, ahora lo pusiste dentro de un queue para que pase media hora o lo llamen al día siguiente, cuando era algo que podía haber sido resuelto. Y la cantidad de gente que pierde esa oportunidad, no solamente como vendedor de resolverlo, pero como compañía de mantener esa experiencia positiva, es altísimo. Sí, es correcto, y es lo que creo que de verdad es algo que le he hecho a muchos empresarios. Toda la gente que está trabajando en la empresa es parte del equipo de atención al cliente. Todos. No es solamente la persona cuyo título dice yo soy el de Customer Service. No. Todo el personal en tu empresa, al fin y al cabo, depende del dinero que se hace con las ventas y viene de los clientes. Así que todo el personal de la empresa está ahí para atender al cliente. Y es el gerente el que debe modelar estas conductas y crear esta manera de pensar, este mindset en su equipo. Vamos ahora con la cuarta historia. Primero les recordamos, Cápsulas Gerenciales es un podcast que sale de lunes a viernes. Pueden conseguirnos en cualquiera de sus plataformas de podcast. Y Cápsulas Gerenciales dosis doble es lo que están viendo ahorita. Sale una vez a la semana, donde hacemos alrededor de una hora, ahondamos en el tema de la semana. Esta semana estamos hablando de historias legendarias de atención al cliente. Y ahora vamos a contar 3 de diferentes negocios. La primera es de la cadena de comida rápida Wendy's. Un día estaba cayendo un aguacero y un señor muy mayor, muy viejito, estaba comiendo adentro del restaurante. El señor termina de comer, se levanta, agarra su andadera, porque era así de viejito, empieza a caminar a su carro bajo la lluvia. Pero por supuesto va súper lento y se está mojando. Uno de los muchachos de los cajeros sale de la caja, sale hacia afuera donde está el señor, agarra una de los paraguas, las sombrillas que se usan afuera para tapar el sol en las mesas, la saca y la improvisa como un paraguas y acompaña al señor hasta el carro. Una clienta que estaba adentro tomó la foto y esa foto le dio la vuelta al mundo. Pero fue eso, fue un acto de humanidad de una persona que dijo, mira, ese señor no se puede estar mojando así. Y fue y lo resolvió. Otro caso vino de la tienda Target, donde un chamo de 15 años llamado Yacir llegó a la tienda para comprar una corbata de broche, que llaman un clip-on. La señora que estaba atendiendo le dijo, mira, no vendemos corbatas de broche, sino solamente las corbatas normales. Pero la señora le pregunta, la empleada le pregunta, pero tienes 15 años, ¿por qué estás buscando una corbata? Y el chamo, Yacir, le contó que, bueno, que es que al día siguiente tenía su primera entrevista de trabajo y su mamá le dijo que fuera de traje y corbata. La empleada de Target, la vendedora, lo que hace es que busca a otro señor también que trabaja en Target, pero es mayor, y el señor se pone a enseñarle al muchacho cómo hacer el nudo de la corbata, le da tips de cómo vestir. Otros empleados vienen y se suman al asunto y empiezan a practicar con él preguntas de la entrevista laboral. Para cuando al final el chamo termina comprando su corbata y se va, habían como 8 empleados de Target aplaudiéndolo y dándole apoyo para la entrevista de trabajo del día siguiente. Mientras ellos hacían todo esto, había una compradora ahí en la tienda que vio esto, tomó fotos, tomó videos y echó el cuento en Facebook. Y en efecto, al día siguiente el Facebook de ella explotó, Target lo compartió en su Facebook, los canales de televisión locales lo mencionaron y felicitaron. De hecho, cuando retomaron la historia y fueron a investigar, el chamo había obtenido el trabajo, entonces lo felicitaron también. Todo fue, y todo empezó porque una señora le preguntó, ¿pero por qué querías comprar una corbata? O sea,
fue más allá de decir, tengo o no tengo lo que tú estás buscando, y trató de buscar el por qué. ¿Por qué necesitas esto que estás buscando hoy? Y la tercera historia viene de Starbucks. Un cliente llamado Ibi Piracha, fiel cliente de Starbucks, pero sordo-mudo. Así que para poder pedir, él llegaba a Starbucks, hacía su cola, escribía en su teléfono su orden, se la mostraba al barista y esperaba que le dieran su orden, pues, ¿no? Un día llegó, él llega, siempre va al mismo Starbucks, llega y el barista le empieza a hablar en lenguaje de señas. Y entonces el cliente se asombra y el barista le explica, sí, es que llevo varios meses aprendiendo lenguaje de señas para poderlo atender mejor. Por supuesto, el tipo cuenta esto y todo el mundo reacciona, especialmente la comunidad sordomuda, o sea, la reacción fue muy, muy positiva. En estos tres casos, el de Wendy's, el de Target y el Starbucks, todo empezó, y eso es lo que trato de recordar, de recalcarle a los gerentes y la gente con posición de liderazgo en la empresa. Todo empieza con una persona, con un individuo que es el que está en contacto con el cliente y tiene el tiempo y la sabiduría de ver cómo te ayuda un poco más. Así es, y es muy importante encalcar este conocimiento en los clientes, en los empleados, para que puedan realmente atender al cliente. De vuelta, en mi trabajo con pequeña y mediana empresa, con los pymes, es una de las cosas en las cuales yo invierto más tiempo, porque la diferencia entre una empresa que le importa y que le ha enseñado a sus clientes a que importe es del cielo a la tierra, y realmente no hay un plan de mercadeo ni hay un presupuesto de mercadeo que pueda cambiar a alguien que le importa. Pero lamentablemente no es algo común, ni es algo que se premia, y es algo que al contrario, en muchos casos, estos empleados son, en vez de alentados, son desalentados a hacer este tipo de comportamiento, porque salen del comportamiento, salen de lo que se está esperando, salen del estándar, y en muchos casos sí es cierto. En vez de que pudiera hacer su trabajo en 32 segundos, hizo su trabajo en 4 minutos. Pero la diferencia a largo plazo es imposible de comparar, número uno. Y número dos, aunque uno piense que no, como dueño de la empresa, esos casos, cuando son seguidos, hablan del negocio mejor que ninguna otra cosa. Así como mencionábamos en el primer caso, hablábamos del ego. Sí, eso es lo que estás esperando. Ese es el tipo de comportamiento que esperas cuando llegas a la tienda del ego. Y mucho pequeño y mediana empresa pierden todas esas oportunidades, pero son el mismo momento que los que después se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no logro? ¿Cómo logro? Simplemente no logras porque no estás dando esa atención a los pequeños detalles. Es que eso es totalmente cierto. Quiero aprovechar de mandar un breve saludo a Vicky Renza, aquí en Bonaire, que nos pide que también comentemos, de hecho ya lo estábamos haciendo, por cierto, por casualidad, historias de atención al cliente aquí en Bonaire. Lo que tú dices, esos detalles, y una vez más lo dice el dicho popular, detalles hacen amores. De hecho, de eso vamos a hablar en profundidad cuando hablemos de gratitud, pero puedo decirte de antemano que en un estudio realizado con 5.000 personas, cuando les preguntaron en 5.000 personas que tenían relaciones duraderas, una de las razones fundamentales por las que estaban todavía juntos eran los detalles, eran las pequeñas cosas y era el agradecimiento a esas pequeñas cosas. Creo que todo es perspectiva. Yo recuerdo que una vez estaba caminando con mis hijas y mi esposa
y el día era bonito. Y les tomé una foto y dije, es cómico o es irónico que las cosas pequeñas en verdad son las más grandes. Esas cosas que uno dice una acción pequeña, en el impacto, como dices tú, a través de los años y a través de los clientes que te va a traer, haber demostrado a tu cliente que es importante, esa acción termina no siendo tan pequeña, termina siendo inmensa. Um, una, y como comentaba también en el programa, saludos a Bourbon Street Studio aquí en Bonaire. Como comentaba también, esa es Vicky, en el programa que va a salir mañana. Así que a lo mejor aquí les estoy haciendo spoiler a los que vayan a oír la cápsula mañana. No solo se beneficia el cliente, no solo se beneficia la empresa, no solamente nos sentimos bien nosotros, porque vamos a estar claros, cuando leemos una buena historia de servicio al cliente, aunque no nos haya ocurrido a nosotros, nos sentimos bien. Es un sentimiento sabroso. Pero es que además, incluso la persona, el individuo que realiza el servicio destacado, también puede terminar teniendo una sorpresa, porque vivimos en la era de la interconexión. En este caso, la historia es la de una mesonera llamada Liz. Ella trabaja en Nueva Jersey, Nueva York o Nueva Jersey, y ella trabaja en un restaurante en el turno nocturno, y trabaja en el turno nocturno porque su papá es cuadripléjico. Entonces, durante el día quiere estar disponible para ayudarle, y en la noche trabaja. Una noche, 5:00 de la mañana, está terminando su turno, entran 2 bomberos a comer, y ella había estado siguiendo en la noticia que estaba un incendio andando y que estaban trabajando los bomberos toda la noche para apagarlo. Los tipos llegan, están cubiertos en ceniza, se ven agotados, se sientan a comer, comen, y cuando piden la cuenta, en la cuenta Liz les dijo, yo voy a pagar su desayuno, gracias por arriesgar su vida para protegernos a todos nosotros. Los bomberos ven el papel, tratan de pagar, pero él dice que no. Y los tipos, claro, ellos se van muy, muy felices y muy contentos, toman la foto, la postean, la comparten con los demás bomberos, y en efecto empieza a ser una noticia, pero además descubren que Liz tenía en ese momento un GoFundMe tratando de reunir plata para comprar una camioneta especial para poder transportar a su papá, que es cuadripléjico. La historia fue, en cuestión de semanas, la historia rodó en pocas semanas, quizás 2. Llegó al nivel de que los invitan a Liz y a los 2 bomberos, los invitan al show de Ellen DeGeneres, donde en el show el dueño del restaurante dijo que esos 2 bomberos podían comer gratis en el restaurante por los siguientes 5 años, y Ellen le termina de dar el dinero necesario para comprar la van. Y todo esto vino de un gesto, de un buen gesto humano que ella tuvo con 2 personas de agradecimiento. Entonces, el poder del buen servicio al cliente, sí, tiene un enfoque corporativo, tiene un aspecto corporativo y de negocios. Pero al fin y al cabo, insisto, es un individuo, un ser humano, haciendo algo bueno por otro ser humano. Así es, yo cuento una historia que yo tengo en particular con Amazon. Yo compré un libro cuando el primer Kindle, okay, estamos hablando, creo que el primer Kindle fue el 2003, 2004, 2005. Yo compré este libro y lo he leído en todas las versiones de los Kindle, tiendo a leérmelo por lo menos una vez al año. Y lo voy a bajar, y dice, no, ya usted lo ha bajado más veces de lo que se puede. O sea, me meto en línea, pensando que es un problema de otro tipo. Me fui a soporte y le digo, tiene un problema para bajar este libro. El hombre revisa y me dice, sí, es que ya el libro lo bajó más que la licencia, pero no se preocupe, cómprelo y deme 5 minutos, yo le voy a mandar un crédito por el costo del libro para que pueda comprarlo gratis. $7, $9 hacen una diferencia en Amazon. No. Pero el hecho de que
ellos tienen ese tipo de detalles, lo que generan es que yo sigo comprando en Amazon consistentemente, mientras que hay otras plataformas del correo electrónico en las cuales yo ni siquiera me acerco. No, y eso es totalmente cierto, es totalmente correcto. Recordaba que pensaba que a lo mejor algunos de los oyentes digan, pero ¿por qué lee el mismo libro varias veces o una vez al año? Y yo he hecho lo mismo muchas veces y le he respondido a la gente esa pregunta, que no tiene que ver con el tema, pero es que cuando yo vuelvo a leer el libro ya yo no soy el mismo que era cuando lo leí la vez anterior. Entonces ahora lo estoy leyendo con nuevos ojos. Pero fíjate que una vez más, es el tiempo que esa persona te dedicó a ti siembra una semilla de lealtad a la empresa. Correcto. Punto. Y eso es invaluable, es casi imposible. Tú le puedes poner, ellos le pueden poner un costo que no es $7 ni siquiera. Ellos pueden usar ese costo, pero la realidad es que el costo es menor que eso y el retorno es sencillamente inmesurable, imposible de medir, porque tú vas a comentar esta historia, otra persona va a comentar la historia porque a ti te fue bien y el retorno en porcentaje es inmedible, es demasiado alto. Así es, así es. Y yo invito a nuestros oyentes y a la gente que escucha las cápsulas y cápsulas dobles, especialmente a toda esa gente, dueños de negocios, dueños de pequeña y mediana empresa, a prestar atención a esta historia, a buscar cómo crear dentro de sus compañías, dentro de sus empresas, esta historia de servicio extraordinaria. Porque cuando lo logran y cuando uno logra crear esas historias de servicio de manera consistente, lo que tú logras es algo que no tiene manera de pagarse, que es lealtad. Y cuando tú logras esa lealtad no hay manera de comprarla, no hay manera de adquirirla de otro modo, pero tiende a ser algo que la gente tiene y que las compañías tienen por mucho tiempo. Entonces, si tú como dueño o gerente de una pequeña y mediana empresa sientes que tu atención al cliente no es la mejor, la primera pregunta es ¿qué ejemplo le estás dando tú a tus empleados? Y la segunda pregunta es ¿qué piensas tú que tus clientes necesitan? Y en caso de que no quede claro, hay una sola manera de obtener eso, y es escuchar al cliente, es hablar con el cliente, es averiguar cuál es el problema que tiene el cliente. Y no importa si estamos hablando de retail, no importa si estamos hablando de servicios, si estamos hablando de software, esa parte es totalmente irrelevante. Lo que importa es cuál y qué es lo que tú le quieres dar a ese cliente. ¿Tú quieres que ese cliente te recuerde como estas historias que hemos contado o tú quieres que te recuerden como uno más o quieres que te recuerden como uno negativo? ¿No? En uno de los episodios anteriores hablábamos de Sam Walton y estábamos de Walmart y citábamos como él decía que él no se enojaba, que él no gritaba cuando había mal servicio, él simplemente no volvía. Y como Sam Walton hay muchos clientes, entonces piensa como dueño de pequeña y mediana empresa qué estás tratando de construir y a dónde quieres llegar. Sí, es correcto. Es cuando comienzas como emprendedor, muy probablemente vas a estar en contacto intensivo con tus clientes. En la medida que creces, lo natural es que delegues parte de esto y como dices tú, delega, pero no pierdas el contacto en 100%, pero además ten claro que el cliente va a tratar, tu personal tratará al cliente como tú tratas al personal. Si tú eres humano, detallista, saludas bien todos los días, mantienes un interés personal en ellos, es más fácil para ellos modelar esa conducta, no es un gran misterio. Recuerdo que en la cápsula, precisamente en la de mañana, yo citaba al final a un escritor experto en servicio al cliente que se llama Jerry Fritz. Y él dice, en la nueva era, más nunca vas a tener la ventaja del precio o del producto.
ya tú tienes ahora Sort by Price. Esas cosas pueden duplicarse fácilmente, pero una buena cultura de atención al cliente no se puede copiar. Yo puedo, si yo tengo un producto que tú lo vendes a $5 menos, yo puedo hacer un price match probablemente sin mayor problema. Pero ¿cómo hago yo en el corto plazo cuando la gente que te compra el producto a ti está dispuesta a pagar 10, 15, $20 más porque tú tienes una empresa que los atiende bien y yo no? Entonces, tengo que tener eso en mente y desde lo más temprano posible en el origen de la empresa, trabajar para crear un ADN en mis empleados y en mí mismo que le dé al cliente la primacía, la importancia que tiene, que es muy sencilla. Para el cliente es que estamos trabajando todos. Así es, y como tú dijiste anteriormente, importante recordar dos cosas. Todos somos ventas y todos somos atención al cliente. No importa cuál es el cargo, no importa qué es lo que tú haces, no importa qué es lo que técnicamente te contrataron para hacer dentro de tu empresa, todos somos ventas y todos somos atención al cliente. Así es. Bueno, hemos llegado ya al final de Cápsulas Herenciales Dosis Doble por hoy. Una vez más, Cápsulas Herenciales es un podcast que sale todos los días de lunes a viernes con pequeñas cápsulas de 5 minutos con conocimiento gerencial y de autocrecimiento. Todo el material es en español porque la intención inicial de esto es ayudar a la gente que habla español, especialmente los emigrantes, a recibir información que mayormente está en inglés y es muy larga. Así que nos tomamos el reto de hacer esta información en español más corta y dicha en términos culturales de nosotros los latinos y los hispanos. Nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube buscando Cápsulas Herenciales. La semana que viene vamos a estar hablando de liderazgo y música. Específicamente, vamos a estar comparando la gerencia de las empresas y me encanta que el enfoque sea pyme porque en el caso de las pymes es más directo todavía. Vamos a comparar la gerencia de las empresas con el director de una orquesta musical y en qué se parecen ambas y qué puedes aprender de un director de orquesta musical que te sirva para gerenciar tu empresa. De resto, gracias una vez más. Por acá les habló Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinao. Gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.